Para mí también es un honor estar aquí presente. Sé que ha sido un esfuerzo muy grande de todo un grupo de alumnos y del profesor Adolfo Valencia, que me ha tenido la gentileza de invitarme a exponer un tema que espero sea de su agrado y de su formación. En primer lugar, sabemos que todo Estado requiere de ingresos para poder funcionar. Si queremos tener una empresa, la empresa va a necesitar ¿qué cosa? Capital. ¿Sin capital funcionará? Pues no, igual es el Estado necesita un capital. Y ese capital son los tributos. Todos los ciudadanos somos socios de un país que es denominado Estado peruano. Y el Estado peruano es una persona jurídica, igual que una empresa también es una persona jurídica, y algo necesita un capital. ¿Qué diferente naturaleza? Está bien, pero sirven para el mismo propósito. Por lo tanto, quienes atentan contra ese ingreso tributario, están evadiendo impuestos, están atentando contra el país, y eso es lo que nos han explicado, y eso es cierto. Los evasores de impuestos atentan contra el país. Son los famosos free riders, como dicen los anglosajones, aquellas personas que hacen lo conveniente y no lo correcto. Lo conveniente es evadir, ¿no? Lo correcto es pagar los impuestos pese a que exista corrupción o cualquier otra cosa que uno, como ciudadano, también tiene el derecho de denunciar. Y no porque otros están evadiendo, uno va a decir yo también voy a evadir, porque ahí estarán haciendo lo conveniente y no lo correcto. Pues la evasión tributaria, por lo tanto, en nuestro país y en la mayoría de los países del mundo, es un verdadero problema para todas las sociedades que necesitan más ingresos como el nuestro, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál sería el objetivo de una administración tributaria, llamémosle SUNAT, gobierno regional, gobierno local o todo un país? Pues es reducir a un nivel óptimo esta evasión, porque así permitirá que el Estado tenga el ingreso suficiente para poder cumplir todos los fines programáticos de lo cual ha sido creado. Programáticos entendidos como educación, salud y otras infraestructura y otros más que el Estado ha sido estructurado dentro de esa perspectiva en nuestra Constitución. ¿Cuáles son las soluciones para ir hilando poco a poco y descubriendo estas evasiones y poder hacer que el objetivo se cumpla, reducirlo a un buen nivel o un nivel óptimo? Pues se tratan de dos fronteras. En el derecho tributario se entiende desde la política fiscal y de la política criminal. Política hay que entenderlo como decisión. Quiere decir que todos nosotros, como seres humanos, tomamos decisiones en cada momento, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Por eso que somos seres políticos, tomamos decisiones. Las decisiones individuales, cuando lo hacemos en grupos, se convierten ya en decisiones colectivas. Y una de las formas más interesantes para saber que estas decisiones puedan ser colectivas es creando el Estado. El Estado va, a través de nuestros representantes, tomar decisiones por nosotros de modo colectivo. Y de esta perspectiva, el Estado, a tomar decisiones de modo colectivo, está tomando decisiones por nosotros. Por lo tanto, cuando ocurre esto, se dice que son decisiones, estas decisiones se convierten en políticas de Estado. Y dentro de estas decisiones existen dos: la política fiscal y la política criminal en materia tributaria. La política fiscal se va a enfocar en todo el sistema tributario y va a referirse si, por ejemplo, el sistema tributario peruano está bien o no está bien diseñado. Hay que hacer algunas reformas sustanciales en el IGB, en el impuesto a la renta o en el código tributario o en cualquier otra norma tributaria. Eso es un análisis de política fiscal, es decir, perfeccionar nuestro sistema tributario. Mientras que la política criminal ya es de una decisión más fuerte, más agresiva, y dice: a pesar que hemos hecho un sistema tributario justo y equilibrado y tiene todo el estándar internacional, sigue existiendo evasores. Por lo tanto, hay que ser más drásticos con estos evasores. Y no son cualquier evasor que, por ejemplo, quiere presentar su declaración jurada y no tiene toda la información y pues por error declara con alguna falla. No se trata de ellos. Se trata de verdaderos criminales que comienzan a construir en su mente verdaderos delitos. Y la evasión tributaria es un delito en toda parte del mundo. Entonces, esa forma de evasión ya más criminal
tiene que ser también sancionada con el derecho penal. Y el derecho penal es una de las sanciones más drásticas que tiene el Estado para los ciudadanos que están cometiendo conductas antisociales, o sea, contra la sociedad. Y por eso partía de la premisa que la evasión tributaria en realidad es un crimen en una sociedad como la nuestra. Pues de estas dos soluciones yo les voy a hablar de la política criminal. El tributo vendría a ser ahora un aporte, ya no es un signo de dominación, ni hay un rey a quien nosotros debemos servir pleitesía. No existe eso. Lo que existe es un Estado de Derecho donde nosotros somos ciudadanos, ya no esclavos, ni sirvientes, ni vasallos, sino ciudadanos con derechos. Pero para que esos derechos funcionen, tenemos que cumplir las obligaciones. Y una de las obligaciones primordiales es pagar el tributo. Si no pagamos, estamos cometiendo un delito. Ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la frontera del delito? ¿A qué vamos a denominar delito? ¿A cualquier tipo de error? ¿A cualquier tipo de negligencia? ¿O a una forma criminal de evadir? Si una persona presenta su declaración jurada y en vez de colocar 100.000 pone 10.000, comete un error material, ¿eso será delito tributario? Pues no, porque el error no se configura nunca como delito. En materia tributaria, la negligencia no es sancionada penalmente. Es decir, si pasa alguna negligencia, que por ejemplo tu contador no presentó la declaración jurada cuando el empresario le ha dicho que sí debe presentarlo con un documento firmado y todo con fecha cierta, y el contador no lo hace, eso no vendría a ser un delito tributario, porque el representante legal en todo momento quería declarar y pagar los tributos. ¿Va a ser difícil probar eso? Sí, pero si lo llega a probar no sería delito, ¿no? Entonces ahí viene todo un problema de pruebas también, ¿no? ¿Cómo probar un delito tributario? Y luego lo que sí definitivamente es un delito es cuando la SUNAT descubre que un contribuyente ha sacado el RUC solamente para evadir. Comenzó a construir facturas y estas facturas lo comienza a vender como si fuera un volante. Y saca su aviso en internet, vende al mejor postor y luego hay mucha gente que lo compra solamente para usar el crédito fiscal. Entonces, eso es un delito tributario, porque está actuando con premeditación, alevosía, conocimiento y voluntad. Entonces, esto se resume como el concepto de dolo. ¿Qué es el dolo? Es la conciencia y voluntad de querer el resultado de evadir. Ese es el dolo. Y otro dilema ético que tiene que estar centrado con el pago de los tributos. El pago de los impuestos es el precio de vivir en una sociedad civilizada. Es decir, si nosotros pagamos los impuestos, queremos una sociedad civilizada. Si no pagamos los impuestos, no podemos exigir una sociedad civilizada, por más corrupción que haya o por más otras cosas que existan. Porque no podemos decir el otro es ladrón y yo también soy ladrón. No podemos decir eso. La teoría de la doble vía la paso rápido porque ya lo vieron. ¿Cuáles son los problemas que genera la evasión tributaria desde un punto de vista netamente técnico? Reducción de la recaudación. O sea, la recaudación se reduce. Eso es claro. Si una familia tiene un ingreso de 5.000 soles al mes, tiene un gasto de 4.000 soles, ¿está bien o está mal? ¿Cómo está esa familia? ¿Bien o mal? 5.000 y 4.000 de gasto. Bien, pues, ¿no? Al menos su ingreso es mayor que su gasto. Pero ¿qué es de la familia peruana? Si tiene tarjetita, peor, pues, ¿no? Y si le das a alguien que le gusta usar la tarjeta, va a parecer un samurái, ¿no? Y van a comenzar a... y al final se va a quedar con una deuda impagable. Y más aún si tenemos esos famosos centros comerciales, esos intereses son leoninos, como leones de compra, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado para calcular el presupuesto familiar. Y lo mismo debe ocurrir con el Estado. Pues la reducción de la recaudación implica evasión y esa evasión perjudica al Estado. Y el Estado tiene que intervenir con infracciones y delitos. Las infracciones y delitos, ¿qué cosa van a hacer? Van a crear una prevención general en todos los ciudadanos y decirles, señores, si ustedes se evaden,
van a cometer infracciones y estas infracciones o pueden cometer delitos. Es una amenaza netamente legal, ¿no? En el mercado, la evasión tributaria también perjudica mucho en lo que se denomina competencia desleal, porque hay muchas empresas que están pagando impuestos y otras que no. Las que no pagan impuestos, su precio en el mercado del producto será menor versus aquellos que sí pagan los impuestos. O sea, va a haber una asimetría del mercado y eso está perjudicándose porque están evadiendo impuestos. Hay una inadecuada asignación de recursos y un aumento de la economía informal, lo que es la evasión tributaria. ¿Dónde más se encuentra? En los informales. Los informales no tienen RUC, no tienen nada y encima no pagan impuestos. En resumen, el Estado necesita para su funcionamiento medios económicos y los obtiene de todos nosotros como ciudadanos. Por lo tanto, ninguna persona debe faltar esta obligación fiscal, ni menos ocultar, ni esconder, ni no declarar, menos manipular el pago de los tributos. Tiene que pagar los tributos correctamente, ¿no? ¿Esto qué significa? Si todos pagamos los tributos, a todos el peso de la carga tributaria será en el mismo grado. Pero si algunos pagan y otros no pagan, quienes pagan van a pagar por lo que no pagan. Entremos al campo del derecho penal. Todo ser humano tiene una conducta, y esta conducta que se puede describir en opciones lícitas y opciones ilícitas. Las opciones lícitas son aquellas que, por ejemplo, me dice una ley que debo pagar el IGB el 18%, pues lo pago, eso es lo lícito. Y por ahí me dice el impuesto a la renta, que debo pagar el 30% del impuesto a la renta de mi empresa y no lo pago. Es una opción ilícita, ¿no? Porque estoy evadiendo el pago de los impuestos. A las opciones lícitas ya no las tocamos porque son los que están cumpliendo correctamente. Nos vamos a ir en el campo del derecho penal a esas opciones ilícitas. Las conductas denominadas desviadas, conductas antisociales, conductas que en realidad necesitan ser corregidas. Claude Rotzin, que es un penalista muy reconocido que ha venido acá a San Marcos el año pasado, y este año también vino con otra universidad, muy reconocido. Este doctor alemán sostiene que para criminalizar una conducta debe determinarse si es necesario que la defensa de su bien jurídico, o sea, lo que se protege, sea a nivel del sistema penal para lograr resultados positivos, tal cual es el sistema penal en realidad, ¿no? Valga la redundancia, en virtud de la dureza de la sanción. Acá nos está refiriendo de que el derecho penal se debe aplicar en última ratio. La última razón de ser del derecho es el derecho penal. ¿Y cómo se aplica dentro de un delito? En la mente de cualquier persona para cometer un delito existe un camino, y ese camino se conoce como iter criminis. Acá en la San Marcos existe un grupo en la Facultad de Derecho que se denomina iter criminis, un grupo que hace todos los seminarios en materia penal. Pues el iter criminis significa que una persona mentalmente comienza a diseñar un delito, pero tiene que pasar a la fase externa recién para considerarse un delito. Para un delito, para cualquier tipo de delito, tenemos que saber cuál es el bien protegido. Por ejemplo, en el homicidio, ¿cuál sería el bien protegido? La vida, ¿no? La vida de todos los ciudadanos está siendo protegido y cualquiera que lo atente, pues lo vamos a sancionar penalmente. En el delito tributario, el bien a proteger es la hacienda pública. La hacienda pública, entendido como todo lo que nosotros pagamos como tributos, se hace un erario público, como un chanchito, ¿no? Es el chanchito de nosotros, ciudadanos. Y eso sirve para los gastos. Entonces, si afectamos el ingreso, ustedes que son contadores prácticamente, ¿no? Ya en quinto ciclo. ¿Se afectan el ingreso, afectan el gasto o no? A ver, ¿sí o no? ¿Afectan el ingreso, afectan el gasto? ¿Qué dice el profesor? Claro, es evidente. Entonces, por lo tanto, eso es lo que ocurre con la hacienda pública. Si afectan el ingreso, van a afectar el gasto. La hacienda pública es el ingreso y el gasto público. Ese es el bien que se tiene que proteger. Entonces, todo aquel que evade atenta contra el chanchito que se denomina hacienda pública. Luego tenemos los delitos tributarios de peligro,
que son pues estos delitos como la factura falsa. Entonces, dentro de las facturas falsas encontramos esos delitos encaminados a transgredir ese bien conocido como hacienda pública, ¿no? Entonces, para poder terminar ya esta concepción, podemos decir que todo delito se va a plasmar en una conducta. Esta conducta tiene que estar típica en una ley y tiene que ser contrario a la ley, porque a veces uno puede matar, pero a veces eres un policía y ya hay una ley que te permite, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser contrario a la ley. Igual es en el delito de factura falsa también, ¿no? Y las sanciones pueden ser drásticas, de 5 a 8 o de 2 a 7 años de inhabilitación en materia de delitos. El último punto que quería tratar es sobre el dominio del hecho. ¿Qué es el dominio del hecho? El dominio del hecho es que dentro de los delitos tributarios siempre hay alguien que comienza a denominar la escena. El que domina la escena mayormente es un contador, un abogado, un profesional que parece mentira, conoce todo y por lo tanto orienta al representante legal a cometer delitos tributarios. Entonces, por eso que la mayoría de delitos en nuestro país han sido sancionados tanto el representante legal como su contador o el abogado, porque han orquestado en conjunto. A esto se refiere que los delitos tributarios se conocen como delitos económicos de cuello y corbata, ¿no? De cuello y corbata significa que se realizan por gente ya con bastante educación. Muy bien, con esto pues concluyo mi exposición y espero haberlos al menos dado alguna referencia sobre esto. Gracias. En esta oportunidad quisiera hacerle una pregunta muy puntual. ¿Cuál es la diferencia entre evasión, que es lo que ha tocado hoy día, y la elusión? Ha mencionado que para que sea una evasión tiene que existir dolo, es decir, la intención de cometer el acto. Cuando yo cometo una elusión, también tengo un dolo, es decir, de eludir de cierta manera, cogiéndome de vacíos de la ley en un caso, para poder no pagar los impuestos. Pero no se define lo mismo elusión de evasión. ¿Cuál sería su definición de elusión y por qué no podría ser la elusión una evasión? Elusión tributaria está en juego dos leyes. Uno analiza dos leyes. O sea, hay una ley que me dice que debo pagar el tributo y hay una ley que se denomina de cobertura, así como el torero que tiene la capa, que sirve para eludir esa ley tributaria. O sea, hay en juego un análisis de dos leyes. Una ley tributaria que me dice paga y una ley no tributaria que puede ser civil, puede ser societaria, puede ser de otra índole, ¿no? Concursal, etcétera, que utilizo para no pagar los tributos. ¿Qué estoy haciendo? Me estoy favoreciendo del mismo sistema a través de leyes. Por eso, muchas de las legislaciones a nivel internacional no lo configuran como delito, porque a pesar que hay toda una construcción premeditada y todo, por seguridad jurídica del derecho penal, el derecho penal tiene el principio de tipicidad o taxatividad. Entonces, eso significa que la norma tiene que estar tan rigurosa para poder sancionar a un ciudadano. Y es la última ratio, como dije en la exposición. Por lo tanto, ahí por eso que en la mayoría de legislaciones del mundo no se sancionan penalmente a la elusión tributaria. Pero lo que sí hace un Estado, al reconocer que esto también permite la reducción de la recaudación, genera lo que se denominan las cláusulas antiabuso específicas. Con una reforma tributaria, cierres los vacíos. Eso es lo mejor. Más que colocar una cláusula antiabuso general, donde está el conocimiento del funcionario para saber si esto debe pagar o no pagar tributos, es más complicado, que mejor es modificar la norma y listo, ¿no? Entonces es mejor utilizar cláusulas antiabuso específicas que cláusulas antiabuso general. Pues ahora, ¿qué es evasión tributaria para diferenciarlo de la elusión? Pues en evasión tributaria no está en juego normas, está en juego hechos. Ahí viene la diferencia. Hechos. Un ejemplo, una empresa quiere